Tenemos otro ejemplo de pregunta. Estas son ya de un nivel de profundidad pues más significativo, pero pues de eso se trata, que usted vea la lección una y otra vez para que se vuelva diestro y lo complemente con lo que le enseñan en el colegio. Pero que sobre todo entienda usted la estructura de la prueba, la estructura de las preguntas y las competencias que le van a evaluar, ¿no? Porque pues obviamente dentro de las ciencias sociales y dentro de las ciudadanas pues hay muchas variables a evaluar y en el colegio usted le han evaluado muchas cosas, que el mapa, que bueno, una cantidad de cosas que usted le han evaluado en ciencias sociales que seguramente no le van a evaluar en el ICFES Saber 11, porque pues lo que hace esta prueba es que es una forma de evaluación que escoge unas variables de evaluación, pero no es la única forma de evaluar, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros a saber cómo van a evaluar? Que vamos a saber cómo vamos a responder, porque si no sabemos la forma como vamos a evaluar, pues se puede presentar lo que le ha pasado a muchas personas que son muy buenas en un área y llegan y les evalúan y en el ICFES y no la logran. A mí cuando tuve la oportunidad de ser profesor de colegio y enseñaba filosofía, que de hecho pues ya como ustedes ya saben ya no se evalúa filosofía directa en el ICFES, sino ahora se clonó con lenguaje y se evalúa en una prueba que se llama lectura crítica. Pero en ese momento se evaluaba filosofía. Entonces cuando tenía un muchacho, de hecho es un muchacho que entró a la Nacional a Medicina, es un tipo brillante y muy bueno en filosofía, el tipo escribía muy bien ensayos, pues acorde a su contexto de grado 11 y el tema, pero a la hora de responder preguntas tipo ICFES al man le iba mal. ¿Mm? Pero era porque él no sabía cómo era que estaban, o sea, cómo era que lo iban a evaluar. Entonces, digamos, sí hay una ventaja desde mi criterio de que usted sepa cómo es la estrategia de evaluar para que usted sepa qué le van a preguntar y eso aplica en un IELTS, en un TOEFL, en exámenes, en los exámenes. Usted puede saber muchísimo inglés, pero usted no sabe cómo le van a preguntar, o sea, no tiene ni idea de cómo está estructurado el IELTS y las posibilidades de que usted se raje son todas, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿qué quiero que tengan en cuenta con este carretazo como un comercial que les estoy echando en este pedazo? Es de que el ICFES evalúa unas variables que miden la educación, la calidad de la educación colombiana, pero que son unas variables, no son todas las variables porque la evaluación tiene muchísimas variables, ¿sí? Pero la idea es que pues, nosotros logremos identificar cuáles son esas variables, pues o sea, cuáles son las competencias que nos van a evaluar y pues que tengamos éxito en eso, ¿de acuerdo? Miremos la pregunta ya propiamente. Sin más carreta, dice: John Rawls propone la teoría de la justicia como una alternativa social y política en donde se cree habrá más igualdad para toda la sociedad. En otras palabras, un sistema en donde la igualdad en cuanto a bienes y libertades beneficie a la mayoría. La propuesta de John Rawls es una clara oposición A al fascismo como sistema social, B al socialismo como sistema social, C al utilitarismo como resultado del capitalismo y D al comunismo. Bueno, esta tiene un nivel de complejidad mucho más profundo, está diseñada pensando en el nivel 3 de profundidad en competencias de la prueba. Y miremosla, veámosla de nuevo. Dice: John Rawls propone la teoría de la justicia como una alternativa social y política en donde se cree habrá más igualdad para toda la sociedad. En otras palabras, un sistema en donde la igualdad en cuanto a bienes y libertades beneficia a la mayoría. La propuesta de John Rawls es una clara oposición A. Permítanme les hago una explicación de quién es John Rawls. John Rawls es un filósofo político de Estados Unidos. Él propone una teoría política que es la teoría de la justicia, en donde lo mismo que Hobbes y que Aristóteles y que los otros teóricos políticos apelan a un estado de naturaleza o una posición original. En el caso de John Rawls el concepto es la posición original, que tiene la misma carga semántica o significa lo mismo que el estado de naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, este señor dice que en el estado, la forma de construir una sociedad más justa y más igualitaria, refiriéndose propiamente a que haya la misma, digamos, de la forma
distribuyendo lo más equitativo posible tanto los bienes económicos como los bienes en libertades que tiene cada uno de los individuos de la sociedad, es volviéndose a la posición original o al estado de naturaleza, en donde esos individuos deciden, antes de que se creara el Estado, como coger una bolsa o digamos, imagínese usted un talego de mercado, un canasto de mercado, y en donde en ese talego o en esa bolsa de mercado ellos le echen a cada uno de esos individuos de esa sociedad, antes de que se creara el Estado, la misma cantidad de bienes terrenales y la misma cantidad de libertades para disfrutar dentro de esa sociedad. Haga de cuenta como coger una torta, ¿sí? Y suponemos que la torta está compuesta de bienes materiales y de bienes en libertad, o sea, qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de una sociedad, y se parte la torta lo más equitativo posible. Pero ¿qué sucede con eso? Dentro de la teoría de John Rawls, él formula dos principios, que es el principio de libertad, ¿sí? Y el principio de diferencia. Y básicamente el principio de libertad va a decir que todos los ciudadanos dentro de ese estado que él propone tengan las mismas libertades, y el estado de diferencia es como el principio que genera un poquito de oposición a la propuesta de John Rawls, porque ¿qué va a formular el estado el principio de diferencia? El principio de diferencia va a decir que las ventajas de los más aventajados dentro de esa sociedad deben beneficiar a la mayoría, a los menos aventajados. A ver, se los explico. Trasládese en el tiempo. No hay Estado todavía y vamos a crear el Estado. Usted está sentado ahí y va a crear usted el Estado con los demás, con otras personas. Piense que usted es un diplomático, un político, y usted va a crear el Estado. Y usted va a decir, voy a repartir la misma cantidad de bienes y la misma cantidad de libertades dentro de los miembros de mi sociedad. Y se pone de acuerdo con los demás, con los demás miembros de esa junta, de ese comité que están reunidos ahí, y usted llega y reparte. Y suponga que usted ya repartió eso. Entonces resulta que usted le dio a todos los individuos de su sociedad la misma cantidad de bienes y la misma cantidad de libertades. Pero ¿qué sucede? Se partió, todos en esa sociedad arrancaron y arrancaron, digamos, como en la misma línea, con la misma cantidad de bienes y con la misma cantidad de libertades. Pero resulta que en la práctica, en la vida en sociedad, eso no permanece así, sino que eso cambia. ¿Y por qué cambia? Y se lo voy a poner con este ejemplo. Suponga que su papá le dio a usted y a su hermano o hermana les dio 50,000 pesos, o sea, les dio la misma cantidad de dinero. Pero resulta que su hermano o su hermana con esos 50,000 pesos decidieron irse de farra y se los enrumbaron y se los gastaron, ¿cierto? Usted en cambio decidió coger esos 50,000 pesos y hacer un pequeño negocio y comprar unos dulces y revenderlos, y supongamos que en su colegio le dejaron vender. La mayoría no dejan vender, pero suponiendo que usted le dejaron vender por, no sé, que el evento del alumno emprendedor, qué sé yo. Entonces usted va al colegio y revende esos dulces, y usted esos 50,000 pesos ahora le sacó 125,000 pesos. Pues entonces mire que nos encontramos ante una situación si volvemos a poner a su hermano o a su hermana ante usted. Él ahora no tiene ni un peso porque se enfarró la plata, y usted ahora tiene 125,000 pesos. Entonces, como se da cuenta, se partió de una igualdad. ¿Y en qué se terminó? En una desigualdad, porque ahora su hermano no tiene nada y usted sí tiene 125,000 pesos. Para solucionar ese problema, John Rawls plantea ese principio, el principio de diferencia. Él va a decir que pese a que usted ahora tiene 125,000 pesos, usted de alguna manera tiene que beneficiar a su hermano que no tiene nada. O sea, usted tiene que arrastrarlo, beneficiarlo. Eso es una clara oposición al utilitarismo como resultado del capitalismo, a lo que es la respuesta, la C. ¿Por qué? Y permítanme, se los explico. Voy a explicar es propiamente un concepto de lo que es el utilitarismo y por qué la propuesta de John Rawls es oposición directa al utilitarismo. ¿Cómo es un sistema utilitarista? Utilitarismo.
digamos que acá tenemos un día 1, ¿cierto? Día 1, y acá tenemos un día 2. Chun. Yo no soy muy bueno escribiendo, pero quiero hacerlo para que usted entienda. Día 2. Digamos que dentro de este estado, estos 2 días forman parte de un estado en donde digamos, todo el dinero, en tanto en bienes raíces como en plata, en todo, digamos que acá hay 50.000 millones de dólares, ¿sí? Dentro de un concepto utilitarista, que es el resultado del capitalismo en muchos sistemas, se supone que usted puede decir que estamos avanzando económicamente porque si en el día 1 había 50.000 millones de dólares, en el día 2 hay 51.000 millones. ¿Sí? Entonces, claro, si usted hace una comparación entre el día 1 y el día 2 dentro del sistema utilitarista, usted se va a encontrar que pues usted va a decir, oiga, la economía avanza y vamos bien, estamos ganando. Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo que se ve en la práctica de la vida real. En la práctica de la vida real se da cuenta que usted dice, uy, el país va por buen camino. Colombia está creciendo económicamente, pero es lo que usted mira a sus tíos, a sus amigos y se quedan sin empleo, no tienen plata, colgados con los bancos, bueno, problemas económicos. Usted dice, pero yo no entiendo, ¿cómo así que si se está hablando de prosperidad económica, yo veo que las cosas, pareciera que las cosas van peor? Lo que pasa es que dentro del sistema utilitarista, la perspectiva está puesta directamente en que haya este aumento, en que se pase de acá a acá. Pero puede pasar que acá haya 51.000 millones de dólares, pero ese millón de dólares de más que nos ganamos en el día 2, que ya tenemos en el día 2, no beneficia a la mayoría, es decir, beneficia quizás a uno de los empresarios o a una de las empresas poderosas del país y la plata se queda en esa parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos se habla, usted lo ve en documentales, ¿sí? Que 400 de las personas más ricas de Estados Unidos poseen toda la plata en comparación a los otros 150 millones de habitantes de Estados Unidos, entre los que se encuentran las personas pobres. Es decir, en 400 personas se concentra toda la riqueza. En 400 tienen la misma cantidad de riqueza que tienen otros 150 millones de habitantes en Estados Unidos. Imagínense eso. Es decir, hay más plata, pero la plata no beneficia a la mayoría. Entonces, la propuesta de John Rawls dentro de su sistema social es que, está bien, dentro de la sociedad pueden haber personas que evidentemente ganen más que otras, porque pues como el ejemplo que les puse de la plata que le dio su papá a usted y a su hermano, pues puede pasar eso. Unos deciden gastársela y otros deciden invertirla y multiplicarla. Pero la propuesta de John Rawls es que esa plata que se ganan los más aventajados de alguna forma también beneficie a los menos aventajados de esta sociedad, a los que se gastaron la plata o los que por alguna circunstancia la perdieron, ¿sí? Eso dentro de la perspectiva de John Rawls, eso genera más igualdad y más equidad, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente la propuesta de John Rawls es una propuesta que le está haciendo frente al utilitarismo como sistema económico. Entonces, la propuesta de John Rawls es una clara oposición al utilitarismo, como resultado del capitalismo. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta correcta. Pues no voy a entrar a promocionar ni el comunismo, ni el socialismo, ni el fascismo, pero este nivel de dificultad en esta pregunta está diseñado pues para un nivel 3, que es un nivel crítico y un pensamiento sistémico, porque usted tiene que considerar las demás dimensiones del sistema, ¿cierto? Usted tiene que considerar las otras dimensiones que están en juego, la retroalimentación de la pregunta. Entonces, clave C, ¿sí? Como lo vemos acá. El utilitarismo como resultado del capitalismo, ¿cierto?
Clave C, pensamiento sistémico, crítico y reflexivo. El estudiante debe ser capaz de reconocer las posiciones que enmarcan las distintas teorías políticas que son el fundamento de los actuales sistemas políticos. Ya usted tiene que tener un nivel de comprensión muchísimo más amplio y sistémico. Sistémico es que reconoce las otras dimensiones, reconoce las otras teorías políticas y los supuestos que enmarcan, ¿no? El que una posición política se enfrenta a la otra, bueno, lo mismo, la contradiga o la complemente. Ese tipo de análisis usted debe ser capaz de desarrollarlo. Hacia allá usted tiene que apuntar, ¿de acuerdo?